4 años, 76 cheques y una supuesta amistad mediante sus negocios. De esta forma se podría resumir la conexión entre Marco Antonio López y Luis Augusto Vázquez. El empresario gastronómico es parte de la investigación del caso Relojes VIP y su participación da luces de cómo se fueron triangulando las ventas de relojes que parten en los 20 millones y otros que superan los 200. Pero antes de conocer la participación entre ambos declarados aficionados a las joyas, primero hay que entender cómo surgieron los negocios. Es aquí donde toma relevancia la figura de Fabián Ahumada, reconocido lance internacional que por las estaciones de metro en Nueva York buscaba a sus víctimas. Luego de robar sus pertenencias, entre ellas las tarjetas de crédito, compraba relojes en tiendas de lujo, los cuales mediante contrabando ingresaban a nuestro país. Su nexo, Luis Augusto Vázquez. Estas personas lo que hacen es ingresar de manera ilegal o vía contrabando los relojes a nuestro país sin pagar tributo. Le venden los relojes a Augusto Vázquez y Augusto Vázquez lo que hizo es ofrecerlos a una persona de Brasil. Una dinámica que, según el informe del Ministerio Público, era sabido por Vázquez, tanto que el encargado de robar las joyas aseguró ante la justicia que el empresario sabía de la procedencia de los relojes. Cuando le pasé los relojes a Luis Vázquez, él obviamente sabía que eran relojes mal habidos, o sea, de origen ilegal, robados. También sabía el valor original de los relojes, que era muy superior al precio al que se los estaba ofreciendo. Primer indicio de un negocio que reportó millonarias ganancias tanto para los ladrones como para Vázquez, quien incluso al momento de la incautación de los relojes habría intentado recuperarlos con documentos falsos. Señor Vázquez, le imputamos el delito de receptación aduanera, el delito de obstrucción a la investigación, justamente porque estos documentos son falsos, y también los delitos de comercio ilegal y comercio clandestino. Consultado por los negocios e imputaciones que realizó el Ministerio Público, Vázquez asegura inocencia. Nosotros vinimos hasta Don Augusto, acá de Wynn, para poder conversar con usted. Nos interesaría que nos aclararas el tema de los relojes ilegales. Ya fui a todo lo que he tenido que ir y estoy en regla. Pero, ¿cuál es su participación en esta investigación? ¿Por qué es nombrado junto a Marco Antonio López Paribet? Esto es a raíz de los cheques emitidos de Tonka Tomisic y que representan cifras que pasan los 500 millones de pesos. De igual forma, él asegura que solo en una oportunidad vendió un Rolex por 24 millones de pesos, precio sumamente inferior al publicado en el comercio legal. Además, insisten que son amigos, pero no por los negocios. Conocí a su señora porque me invitaron en más de una ocasión a cocinar a Canal 13. También lo conozco porque es cliente y ha ido con otras personas, pero eso es. Podría considerarse un amigo de tomarnos un café o compartir con nuestras señoras, pero no es más que eso. Por ahora, Vázquez sigue en prisión preventiva, en una investigación que cada día tiene más antecedentes de cómo un lance internacional terminó en una red de contrabando que salpicó desde funcionarios de la Policía de Investigaciones hasta una de las animadoras más famosas de la televisión chilena. Hay los nuevos antecedentes sobre este caso con un personaje clave que es Luis Vázquez, sí, pues. Hijo de Don Augusto, famoso Don Augusto del Mercado Central. ¿Cómo se pasa del tema de la comida, del mercado? No queremos hablar del padre porque probablemente no tiene nada que ver y no se ha relacionado con este tema, ni siquiera lo ha mencionado, pero ¿cómo se pasa de eso al mercado de las joyas? Yo creo que aquí hay algo que contemplar, que es el tema del fanatismo. Acá estamos hablando de alguien que es fanático de los relojes. Luis Vázquez dice ser fanático. Que no tiene nada de malo, digamos. Claro. El problema es que relojes... Pero cómo ese fanatismo llega a transformarse en algo relacionado con el delito. El punto es que si él está tratando de usar ese fanatismo como una especie de excusa, en el fondo, de toda esta red en la cual él se vio involucrado. Luis Augusto Vázquez, efectivamente lo estamos viendo en imágenes, es hijo de Don Augusto, el propietario de Don Augusto. Dicho sea de paso, el papá no está involucrado en este caso, no está dentro de la carpeta investigativa. Luis Augusto Vázquez hacía negocios completamente en paralelo al restaurante. En los cuales... Es el que está a la izquierda. El calvo, sí. No, es el moreno, entiendo yo. No sé, José. Yo diría que es el moreno. Yo diría que no, ¿ah?
No, es el calvo. Es el calvo, bueno, sí. y que va a distintos programas. Entiendo Sí. que ahí también conoce a Tonka, a propósito de su visita al Bienvenido, ¿no? A propósito de una visita al Bienvenido, ahí está, efectivamente, a propósito de una visita al Bienvenido. Él había estado ligado también, en alguna medida, al mundo del espectáculo, por lo ligó también con una cantante, con una joven cantante. Entonces siempre había estado ligado al mundo del espectáculo. Y claro, tiene un fanatismo por las marcas, tiene un fanatismo por los relojes y tiene un fanatismo también por las joyas. Hasta ahí, como dice José, nada Normal. reprochable, ¿no? Hasta ahí nada hacía presagiar. Sin embargo, claro, empiezan a surgir antecedentes dentro de la investigación que realiza la Fiscalía. Lo que se logra averiguar es que una de las cosas es que Luis Augusto Vázquez se transforma en uno de los principales financistas de esta red delictual, de esta red de contrabando de joyas y relojes, que tenía además alianzas internacionales trabajando en el extranjero que traían claramente, maliciosamente a nuestro país esos Él se encuentra artículos. detenido ahora. Entiendo. Él se encuentra hoy día detenido, está acusado de ser uno de los personajes claves en este caso y además financista de Leonardo Álvarez. Y aquí queremos hacer un punto. ¿Quién es? ¿Cómo se relaciona esta persona con Álvarez? Claro. ¿Álvarez sería el lanza internacional? Luis Augusto Vázquez entonces se transforma en el principal financista de Leonardo Álvarez, que es uno de los cabecillas de esta organización criminal. Leonardo Álvarez, según la justicia, es uno de los principales cabecillas de esta organización criminal. Así lo determina el Ministerio Público y él sería el principal financista. Es decir, Luis Augusto Vázquez sería el responsable de decir, entre comillas, aquí está el dinero, hagan su trabajo, tráiganme las cosas. O sea, él ponía, digamos, era como el inversor de alguna manera, ¿no? Estamos con... Christoph. Tengo aquí su tarjeta. Christoph nos acompaña. Christoph Kladiva, ¿no? Sí. Sí. Que tiene un centro lindo de joyería y gemiología ahí en Tomás Moro. Tienen varios servicios, dentro de ellos, por supuesto, certificar las joyas, los metales, venden insumos y conocen muy bien en los círculos legales de venta y compra de joyas antiguas. Tú, con la experiencia que tienes, antes de que este caso explotara, ¿se sabía de que había redes de este tipo? ¿Lo habías escuchado? Para mí es difícil decir eso porque al final yo me dedico, como tú dijiste, en la parte de tasación y certificaciones. Veo muchas personas pasando, digamos, a nuestra oficina trayendo especies, digamos, joyas muy lindas, pero no sé de qué origen, de dónde vienen. ¿ya? A veces uno claramente dice, oye, que esa pieza es una pieza bastante interesante, y dice, en Chile no hay tanto mercado para eso. Pero más que eso es muy difícil. Por lo mismo, un rubro muy sensible para el crimen. Claro, ahora la joya se presta muy fácil para, digamos, en el momento que se roba, muy fácil de deshacerla, ¿no? Porque al final de reducirla. Porque, ¿qué haces tú con la joya? Tú tomas una joya, sacas las piedras, si es que contiene algunas piedras, en el momento que lo sacaste, ya no tienes cómo vincularlo con la joya. ¿Ya? Las piedras es una cosa... algo y... listo. Y el metal lo fundes. Por lo tanto, tampoco es puede hacer algo desaparecer la evidencia. Pero es muy fácil. Ahora, te hago la Es muy siguiente fácil pregunta. eso. Una persona llega a tu centro. Mira, llego, por ejemplo, con esta esmeralda, permiso. ¿Ya? ¿Esa es una esmeralda? Esta es una esmeralda en gota. Una esmeralda colombiana. Claro, Precioso. no se lo puedo mostrar. Que, mira, yo no soy tasador, pero esto debe valer por lo menos unos 10 millones de pesos. Poco más. 11. No, 20, poco más. ya. Bueno, en fin, llego yo con esto y digo, mira, fíjate que esto es de mi abuelita, y quisiera ver si tú lo puedes tasar. Tú me preguntas a mí si tengo algún tipo de evidencia de que es de mi abuelita o no. No, tú lo tasas. José Antonio, no me corresponde. Claro, no, yo no sí, puedo preguntarle de dónde viene, hasta ni siquiera yo puedo preguntar por el RUT. Yo pregunto el RUT cuando hago la boleta o la factura. Pero en este caso yo al final nunca, yo me dedico a tasarlo. Obviamente como tasador, como experto, tú ves inmediatamente una pieza que vale mucho y una pieza que no es tan valioso, ¿ya? Entonces uno también observa a la persona al frente y dice, bueno, pero no puedes emitir mucho más, ¿Y has opiniones. sospechado? Digamos, a mí me han llegado, y yo tengo que decir eso porque es verdad, así, en los últimos 10 años, muchas piezas importantes.
Ya pasaron por la oficina, por tasación. No, porque no soy experto en los relojes. No, él es gemiólogo. Yo soy gemólogo de profesión y me dedico, digamos, a la certificación, análisis de joyas. O sea, claro, la tasación, el paso previo a la compra, en el fondo. A ti te encarga alguien que va a comprar una joya y te dice, por favor, tásame esta pieza, tásame esta esmeralda. Claro, por el valor, quieres saber cuánto vale claro. eso. Pero en ningún momento él te dice, sospechas, por ejemplo, el comprador. ¿Tú crees que esto tiene un origen ilegal? ¿Hay alguna conversación? Andrés, es muy difícil. Yo no puedo, en el fondo, entrar en una conversación siendo profesional, de ser un tasador, que yo me tengo que dedicar de realmente analizar la pieza, el valor, ¿ya? De la pieza, de los materiales contenidos. Pero sospechar no me corresponde. Tú tampoco compras, tú tasas. No puedo comprar. Inclusive cuando tú estás en el tema de tasación, de certificación, la ética, yo estudié eso en Alemania, en Oberstein, la profesión de gemólogo y tasador, donde nos enseñaron la ética no nos permite de comprarlo. ¿Ya? Ahora, de ninguna manera. De ninguna manera, porque claro, porque podría tasarlo bajo para comprarlo. Para comprarlo en el Ahora, eso aquí no tenemos algunas muestras de joyas, algunas nuevas, otras no tan nuevas. Es probable que también algunas joyas lleguen en este estado, que sea, como bien decías tú, Christoph, solamente la piedra. Claro, yo veo, digamos, me llegan gemas, que son las piedras sueltas, pero también me llegan las joyas, me llegan en ambos casos, en su caso. José está tratando desesperadamente de abrirlo. ¿Te ayudo? Está tratando de probar. Claro, mira, esta es una esmeralda en gota. Ya, es colombiana. Es colombiana. Mira, fíjate que hay tres maneras de determinar la calidad de una piedra, a ver si tú me puedes ayudar, pero con lo poco que yo sé. Uno es el tamaño. Ya, el tamaño. ¿Ya? El tamaño, que siempre importa. 26 quilates. El traslúcido que tiene, o sea, cómo pasa la luz. ¿Ya? Y el color. Súper importante. Entonces, esos tres factores, si una piedra tiene buen tamaño, la luz pasa, o sea, tú puedes ver a través de la piedra, y tiene un color intenso. Los cortes, ¿no? Es que los cortes... También, pero en el caso de la piedra de color no es tan importante como en el caso del diamante. El diamante tiene que ser... Ahí tiene que ser muy estricto, digamos, el corte muy entonces, bien. esta es una piedra que es grande, tiene un color, un verde intenso, pero no opaco. ¿Te fijas? No es una piedra opaca, porque yo puedo... la luz pasa por la piedra. Entonces, una piedra que debe valer 5 millones de pesos. Un poquito más. Está tasando muy bajo, José. José, no lo voy a invitarlo a tasar. No lo voy a invitar. Oye, perdón la pregunta. ¿Esta piedra, cuál es? Un rubí. Este es un rubí. Un rubí. ¿Y cuánto podría costar un rubí como este? Un rubí así, los rubíes son, dentro de las piedras de color, las piedras más caras, ojo, ¿ya? Porque es muy escaso, hay muy pocos yacimientos en el mundo donde se producen. ¿Es el diamante de sangre? No, diamante de sangre es un diamante. Una piedra así calcula alrededor de $20.000. Ese es como de Mozambique. Mozambique es uno de los yacimientos nuevos. Muy bien. ¿Por qué no tiene Mozambique? Este Mozambique, inclusive. Sí. ¿Y este que estamos viendo acá? A ver, ¿qué tienes aquí? Un brillante de 2 quilates 38. Ya. ¿Cuánto puede llegar a costar a veces? Todo depende. Tú sabes, 4 características, los 4C, que es tamaño, digamos, el corte, color y pureza, realmente hacen la calidad, digamos, de un diamante. En eso es una piedra 2 quilates 38, una S1, color H, $35.000. Ahora, yo te digo que tengo la alternativa. Para usted, señora, que está en su casa. ¿Que quiere comprar una esmeralda de 40? No, lo que pasa es que, a ver, esta piedra, préstame esta piedra. No, esta es el diamante. Esto es un berilo, se llama morganita. Esta es la misma familia que la esmeralda. Sí, es precioso mira, este brillante vale, ¿cuánto decías tú? $20.000. $35.000, ¿ya? Para que se forme esto, tienen que haber pasado millones de millones de años. Hasta 4.000 millones de años. Hasta 4.000 millones de años. Imagínate lo Pero ahora están los diamantes reconstituidos, que en Estados Unidos están funcionando perfecto. Los lab-grown, los laboratorios. Que es el mismo diamante, pero que en un par de meses, a través de un proceso industrial, se consigue la misma piedra por 1/3 del valor. Pero ha bajado mucho. ¿Has visto últimamente? No sé, pues cuenta. Lo que pasa de los famosos lab-grown, o digamos diamantes de laboratorio, lab-grown es crecido en el laboratorio en este caso,
empezaron a costar una relación entre la mitad de un diamante natural en la misma calidad. Pero con los años empezaron a bajar. Y hoy día valen 14% Ahora, de una piedra. Christoph, imagínate, pero es una alternativa porque la verdad que si tú no vas a hacer negocio con la joya, si es solo estético, el diamante de laboratorio que se arma en un laboratorio, que no es el circona, eso es otra cosa. Esto es un diamante, o sea, es un diamante del laboratorio. Lo que pasa es que es un diamante industrial. Pero es diamante. Sí, es diamante, se fabrica. Está químicamente. Perfecto. Bueno, hay se fabrica en el, y de eso sabemos se fabrica en el mismo ambiente. En el mismo es lo mismo. Oye, perdona, una joya como esta, una piedra como esta, no pierde nunca su valor, es más, puede ir aumentándolo con el tiempo. Los diamantes y todas las piedras naturales suben su valor. Todo lo que son imitaciones que sean de laboratorio van bajando porque se produce demasiado cantidades, muy industrial, se pone mucho volumen. Ya ahora, no sé si, me imagino que no todas las piezas, las joyas, cuando llegan al momento de la tasación, llegan en su caja, llegan en buen estado, me imagino que algunas llegarán con el trajín. Sí. Y estamos hablando de un caso en el que las joyas han sido robadas, las joyas han sido arrebatadas de manera violenta de sus dueños. En este caso en particular, en el caso en el que está involucrado Marco Antonio López y Luis Augusto Vázquez, se habla incluso, en el relato del libro de Laura Landaeta, se habla de piezas ensangrentadas. Entonces, claro, ¿te ha llegado a ti, por ejemplo, una pieza que tú sabes y logras ver que viene con un origen violento? No, definitivamente no, Andrés, porque obviamente la persona que lo trae trata de sacarlo todos los restos que podrían ser, digamos, un ataque violento, porque no lo trae, porque si no, obviamente yo podría reconocer eso y de ahí ya llegaría para mayores. ¿Tú tienes que hacer algo, por ejemplo, si tú ves una pieza ensangrentada, tú tienes que advertir a la policía? Digamos, yo creo que éticamente uno debería, digamos, darle conocimiento, digamos, a las autoridades, obviamente, ¿no? Pero nunca me ha pasado eso. Digamos, llevo más de 30 años certificando y tasando en Chile. Nunca, en todo mi ellos ya saben a dónde no tienen que ir, ¿viste? Sí. Alguien que tenga tu visión, tu ojo, tu oficio de tantos años, ¿es capaz de reconocer una piedra de esta si es que la ve, por ejemplo, en una mesa de evidencia como la que veíamos ahí de la Policía de Investigaciones, o si una piedra vuelve a tus manos para ser tasada nuevamente? ¿Tú eres capaz de reconocer? ¿Tú dices reconocerla nuevamente, que yo la he visto anteriormente? Bueno, pasa algo que sí, existen ciertas piedras que uno podría reconocer, porque hay ciertas características, específicamente en las piedras de color es más fácil, ¿ya?, que uno se puede recordar. Y yo, en eso yo siempre digo, tengo una buena memoria y me recuerdo. Cuando he visto una piedra, yo sé que la... Te lo pregunto, Christoph, porque en este caso hay una piedra que se habla de que habría costado unos 130 millones de pesos. De hecho, se deja una garantía. ¿Fue un diamante o qué fue esa piedra? Está descrito en la carpeta investigativa, no sé si con el detalle de qué tipo de piedra, pero sí hay... Por el valor, yo creo que sospecho que tiene sido un diamante. Entonces esa piedra que, no sé, una piedra que cueste 130 millones, ¿uno es capaz de reconocerla después de un tiempo? Yo creo que piedras tan grandes, en valores de este tamaño, digamos, sí, obviamente. ¿Ya? Y quedan inclusive, te voy a decir más, porque yo lo que he leído también, la mayoría de esas joyas llegaron de afuera, fueron robados en Europa, en otros países, digamos, y llegaron a Chile. Muchas veces esas joyas, cuando fueron robados, hay certificados, hay algunos antecedentes allá y quedaron seguramente registrados y tal vez inclusive informados, tal vez a las policías o inclusive a otras autoridades. Entonces, por ahí, piedras en este tamaño, yo creo que sí, puede haber, digamos, alguna huella que se podría encontrar y decir, esta es la piedra, digamos, en ese anillo. ¿Puede reconocer, aunque la piedra haya sido desmontada, que se trata de la misma piedra? ¿Hay pruebas químicas o...? No solamente eso, más que la prueba química es por el peso, las dimensiones, porque todas las piedras tienen su propia... ¿Pueden haber dos piedras de igual peso, igual prácticamente dimensión? Es imposible que tenga dos piedras idénticas. O sea, tanto que sean intervenidas. Sí, además de eso, en los diamantes son 4 características, como ya le conté, que no solamente es el peso, no solamente es el corte, el color y la pureza. Tenerlo, digamos, 2 piedras idénticas es prácticamente imposible. Entonces sí se podría reconocerlo.
4 años, 76 cheques y una supuesta amistad mediante sus negocios. De esta forma se podría resumir la conexión entre Marco Antonio López y Luis Augusto Vázquez. El empresario gastronómico es parte de la investigación del caso Relojes VIP y su participación da luces de cómo se fueron triangulando las ventas de relojes que parten en los 20 millones y otros que superan los 200. Pero antes de conocer la participación entre ambos declarados aficionados a las joyas, primero hay que entender cómo surgieron los negocios. Es aquí donde toma relevancia la figura de Fabián Ahumada, reconocido lance internacional que por las estaciones de metro en Nueva York buscaba a sus víctimas. Luego de robar sus pertenencias, entre ellas las tarjetas de crédito, compraba relojes en tiendas de lujo, los cuales mediante contrabando ingresaban a nuestro país. Su nexo, Luis Augusto Vázquez. Estas personas lo que hacen es ingresar de manera ilegal, como vía contrabando, los relojes a nuestro país sin pagar tributo. Le venden los relojes a Augusto Vázquez y Augusto Vázquez lo que hizo es ofrecerlos a una persona de Brasil. Una dinámica que, según el informe del Ministerio Público, era sabido por Vázquez, tanto que el encargado de robar las joyas aseguró ante la justicia que el empresario sabía de la procedencia de los relojes. Cuando le pasé los relojes a Luis Vázquez, él obviamente sabía que eran relojes mal habidos, o sea, de origen ilegal, robados. También sabía el valor original de los relojes, que era muy superior al precio al que se los estaba ofreciendo. Primer indicio de un negocio que reportó millonarias ganancias tanto para los ladrones como para Vázquez, quien incluso al momento de la incautación de los relojes habría intentado recuperarlos con documentos falsos. Al señor Vázquez le imputamos el delito de receptación aduanera, el delito de obstrucción a la investigación, justamente porque estos documentos son falsos, y también los delitos de comercio ilegal y comercio clandestino. Consultado por los negocios e imputaciones que realizó el Ministerio Público, Vázquez asegura inocencia. Nosotros vinimos hasta Don Augusto, acá de Wynn, para poder conversar con usted. Nos interesaría que nos aclararas el tema de los relojes ilegales. Porque fui a todo lo que he tenido que ir y estoy en regla. Pero, ¿cuál es su participación en esta investigación? ¿Por qué es nombrado junto a Marco Antonio López Paribet? Esto es a raíz de los cheques emitidos de Tonka Tomisic y que representan cifras que pasan los 500 millones de pesos. De igual forma, él asegura que solo en una oportunidad vendió un Rolex por 24 millones de pesos, precio sumamente inferior al publicado en el comercio legal. Además, insisten que son amigos, pero no por los negocios. Conocí a su señora porque me invitaron en más de una ocasión a cocinar a Canal 13. También lo conozco porque es cliente y ha ido con otras personas, pero eso es. Podría considerarse un amigo, de tomarnos un café o compartir con nuestras señoras, pero no es más que eso. Por ahora, Vázquez sigue en prisión preventiva, en una investigación que cada día tiene más antecedentes de cómo un lance internacional terminó en una red de contrabando que salpicó desde funcionarios de la Policía de Investigaciones hasta una de las animadoras más famosas de la televisión chilena. Hay los nuevos antecedentes sobre este caso con un personaje clave que es Luis Vázquez, sí, pues. Hijo de Don Augusto, famoso Don Augusto del Mercado Central. ¿Cómo se pasa del tema de la comida, del mercado? No queremos hablar del padre porque probablemente no tiene nada que ver y no se ha relacionado con este tema, ni siquiera lo ha mencionado, pero ¿cómo se pasa de eso al mercado de las joyas? Yo creo que aquí hay algo que contemplar, que es el tema del fanatismo. Acá estamos hablando de alguien que es fanático de los relojes. Luis Vázquez dice ser fanático. Que no tiene nada de malo, digamos. Claro, el problema es que relojes... Pero cómo ese fanatismo llega a transformarse en algo relacionado con el delito. El punto es que si él está tratando de usar ese fanatismo como una especie de excusa, en el fondo, de toda esta red en la cual él se vio involucrado. Luis Augusto Vázquez, efectivamente lo estamos viendo en imágenes, es hijo de Don Augusto, el propietario de Don Augusto. Dicho sea de paso, el papá no está involucrado en este caso, no está dentro de la carpeta investigativa. Luis Augusto Vázquez hacía negocios completamente en paralelo al restaurante. En los cuales... el que está a la izquierda. El calvo, sí. No, es el moreno, entiendo yo. No sé, José. Yo diría que es el moreno. Yo diría que no, ¿ah?
No, es el calvo. Es el calvo, bueno, sí. y que va a distintos programas. Entiendo que ahí también conoce a Tonka, a propósito de su visita al Bienvenido, ¿no? A propósito de una visita al Bienvenido, ahí está, efectivamente, a propósito de una visita al Bienvenido. Él había estado ligado también, en alguna medida, al mundo del espectáculo, pero lo ligó también con una cantante, con una joven cantante. Entonces siempre había estado ligado al mundo del espectáculo. Y claro, tiene un fanatismo por las marcas, tiene un fanatismo por los relojes y tiene un fanatismo también por las joyas. Hasta ahí, como dice José, nada normal. Reprochable. Hasta ahí nada hacía presagiar. Sin embargo, claro, empiezan a surgir antecedentes dentro de la investigación que realiza la Fiscalía. Lo que se logra averiguar es que una de las cosas es que Luis Augusto Vázquez se transforma en uno de los principales financistas de esta red delictual, de esta red de contrabando de joyas y relojes, que tenía además alianzas internacionales trabajando en el extranjero, que traían claramente, maliciosamente a nuestro país esos Él se encuentra detenido ahora. Él se encuentra hoy día detenido, está acusado de ser uno de los personajes claves en este caso y además financista de Leonardo Álvarez. Y aquí queremos hacer un punto. ¿Quién es? ¿Cómo se relaciona esta persona con Álvarez? Claro. ¿Álvarez sería el Lanza Internacional? Luis Augusto Vázquez entonces se transforma en el principal financista de Leonardo Álvarez, que es uno de los cabecillas de esta organización criminal. Leonardo Álvarez, según la justicia, es uno de los principales cabecillas de esta organización criminal. Así lo determina el Ministerio Público y él sería el principal financista. Es decir, Luis Augusto Vázquez sería el responsable de decir, entre comillas, aquí está el dinero, hagan su trabajo, tráiganme las cosas. O sea, él ponía, digamos, era como el inversor de alguna manera, ¿no? Estamos con... Christophe. Tengo aquí su tarjeta. Christophe nos acompaña. Christophe Claviva, ¿no? Sí. Que tiene un centro lindo de joyería y gemiología ahí en Tomás Moro. Tienen varios servicios, dentro de ellos, por supuesto, certificar las joyas, los metales, venden insumos y conocen muy bien en los círculos legales de venta y compra de joyas antiguas. Tú, con la experiencia que tienes, antes de que este caso explotara, ¿se sabía de que había redes de este tipo? ¿Lo habías escuchado? Para mí es difícil decir eso porque al final yo me dedico, como tú dijiste, en la parte de tasación y certificaciones. Veo muchas personas pasando, digamos, a nuestra oficina trayendo especies, digamos, joyas muy lindas, pero no sé de qué origen, de dónde vienen. ¿ya? A veces uno claramente dice, oye, que esa pieza es una pieza bastante interesante, y dice, en Chile no hay tanto mercado para eso. Pero más que eso es muy difícil. Por lo mismo, un rubro muy sensible para el crimen. Claro, ahora la joya se presta muy fácil para, digamos, en el momento que se roba, muy fácil de deshacerla, ¿no? Porque al final de reducirla. Porque, ¿qué haces tú con la joya? Tú tomas una joya, sacas las piedras, si es que contiene algunas piedras, en el momento que lo sacaste, ya no tienes cómo vincularlo con la joya. Ya la piedra es una cosa... algo y... listo. Y el metal lo fundes. Por lo tanto, tampoco es puede algo hacer desaparecer la evidencia. Pero es muy fácil. Ahora, te hago la siguiente pregunta. Una persona llega a tu centro. Mira, llego, por ejemplo, con esta esmeralda. ¿Ya? ¿Esa es una esmeralda? Esta es esmeralda en gota. Una esmeralda colombiana. Claro, no se la puedo mostrar. Que, mira, yo no soy tasador, pero esto debe valer por lo menos unos 10 millones de pesos. Poco más. 11. No, 20, poco más. Bueno, en fin, llego yo con esto y digo, mira, fíjate que esto es de mi abuelita, y quisiera ver si tú lo puedes tasar. Tú me preguntas a mí si tengo algún tipo de evidencia de que es de mi abuelita o no. No, tú lo tasas. José Antonio, no me corresponde. Claro, Yo no puedo preguntarle de dónde viene, hasta ni siquiera yo puedo preguntar por el RUT. Yo pregunto el RUT cuando hago la boleta o la factura. Pero en este caso yo al final nunca, yo me dedico a tasarlo. Obviamente como tasador, como experto, tú ves inmediatamente una pieza que vale mucho y una pieza que no es tan valioso, ¿ya? Entonces uno también observa a la persona al frente y dice, bueno, pero no puedes emitir mucho más, ¿Y has opiniones. sospechado? Digamos, a mí me han llegado, y yo tengo que decir eso porque es verdad, así, en los últimos 10 años, muchas piezas importantes.
Ya pasaron por la oficina, también? por tasaciones. No, porque no soy experto en los relojes. No, él es gemiólogo. Yo soy Solo gemólogo de profesión y me dedico, digamos, a la certificación, análisis de joyas. O sea, claro, la tasación, el paso previo a la compra, en el fondo. A ti te encarga alguien que va a comprar una joya y te dice, por favor, tásame esta pieza, tásame esta esmeralda. Claro, por el valor, quieres saber cuánto vale claro. eso. Pero en ningún momento él te dice, sospechas, por ejemplo, el comprador. ¿Tú crees que esto tiene un origen ilegal? ¿Hay alguna conversación? André, es muy difícil. Yo no puedo, en el fondo, entrar en una conversación siendo profesional, de ser un tasador, que yo me tengo que dedicar de realmente analizar la pieza, el valor, ¿ya? De la pieza, de los materiales contenidos. Pero sospechar no me corresponde. Tú tampoco compras, tú tasas. No puedo comprar. Inclusive cuando tú estás en el tema de tasación, de certificación, la ética, yo estudié eso en Alemania, en Oberstein, la profesión de gemólogo y tasador, donde nos enseñaron la ética no nos permite de comprarlo. ¿Ya? Ahora, de ninguna manera. De ninguna manera, porque claro, porque podría tasarlo bajo para comprarlo. Para comprarlo en el Ahora, eso aquí no puedo hacer. tenemos algunas muestras de joyas, algunas nuevas, otras no tan nuevas. Es probable que también algunas joyas lleguen en este estado, que sea, como bien decías tú, Christoph, solamente la piedra. Claro, yo veo, digamos, me llegan gemas, que son las piedras sueltas, pero también me llegan las joyas, me llegan en ambos casos, en este caso. José está tratando desesperadamente de abrirlo. ¿Te ayudo? Está tratando de probar. Claro, mira, esta es una esmeralda en gota. Ya, es colombiana. Es colombiana. Mira, fíjate que hay tres maneras de determinar la calidad de una piedra, a ver si tú me puedes ayudar, pero con lo poco que yo sé. Uno es el tamaño. Ya, el tamaño. ¿Ya? El tamaño, que siempre importa. 26 quilates. El traslúcido que tiene, o sea, cómo pasa la luz. Exacto. ¿Ya? Y el color. Súper importante. Entonces, esos tres factores, si una piedra tiene buen tamaño, la luz pasa, o sea, tú puedes ver a través de la piedra, y tiene un color intenso. Los cortes, ¿no? Es que los cortes... También, pero en el caso de la piedra de color no es tan importante como en el caso del diamante. El diamante tiene que ser... Ahí tiene que ser muy estricto, digamos, el corte muy bien. Entonces, esta es una piedra que es grande, tiene un color, un verde intenso, pero no opaco. ¿Te fijas? No es una piedra opaca, porque yo puedo... la luz pasa por la piedra. Entonces, una piedra que debe valer 5 millones de pesos. Un poquito más. Está tasando muy bajo, José. José, no lo voy a invitarlo a tasar. No va a hacer negocio con él. No lo voy a invitar. Me tasa muy bajo. Perdón la pregunta. ¿Esta piedra, cuál es? Un rubí. Este es un rubí. Un rubí. ¿Y cuánto podría costar un rubí como Un rubí así, los rubíes son, dentro de las piedras de color, las piedras más caras, ojo, ¿ya? Porque es muy escaso, hay muy pocos yacimientos en el mundo donde se producen. ¿Es el diamante de sangre? No, diamante de sangre es un diamante. Una piedra así calcula alrededor de $20.000. Ese es como de Mozambique. Mozambique es uno de los yacimientos nuevos. Muy bien. ¿Por qué tú no tienes rubí de Mozambique? Joya. Este Mozambique, inclusive. Sí. ¿Y este que estamos viendo acá? A ver, ¿qué tienes aquí? Un brillante de 2 quilates 38. Ya. ¿Cuánto puede llegar a costar a veces? Todo depende. Tú sabes 4 características, los 4C, que es tamaño, digamos, el corte, color y pureza. Claro. Realmente hacen la calidad, digamos, de un diamante. En eso es una piedra 2 quilates 38, un S1, color H. $35.000. Ahora, yo te digo que tengo la alternativa. Para usted, señora, que está en su casa. ¿Que quiere comprar una esmeralda de 40? No. Lo que pasa es que, a ver, esta piedra, préstame esta piedra. No, esta es el diamante. No, Esto es un berilo, se llama morganita. Esta es la misma familia que la esmeralda. Sí, es precioso mira, este brillante vale, ¿cuánto decías tú? $20.000. $25.000, ¿ya? Para que se forme esto, tienen que haber pasado millones de millones de años. Hasta 4.000 millones de años. Hasta 4.000 millones de años. ¿Ya? Imagínate lo Pero ahora están los diamantes reconstituidos, que en Estados Unidos están funcionando perfecto. Los lab-grown, los laboratorios. Claro, que es el mismo diamante, pero que en un par de meses, a través de un proceso industrial, se consigue la misma piedra por 1/3 del valor. Pero ha bajado mucho. ¿Has visto últimamente? No sé, pues cuéntame. Lo que pasa de los famosos lab-grown, o digamos diamantes de laboratorio, lab-grown es crecido en el laboratorio en este caso, empezaron a costar una relación entre la mitad de un diamante natural en la misma calidad.
pero con los años empezaron a bajar. Y hoy día valen 14% Ahora, de una piedra. Christoph, imagínate, pero es una alternativa porque la verdad que si tú no vas a hacer negocio con la joya, si es solo estético, el diamante de laboratorio que se arma en un laboratorio, que no es el zircona, eso es otra cosa. Esto es un diamante, es un diamante del laboratorio. Lo que pasa es que es un diamante industrial. Pero es diamante. Sí, es diamante, se fabrica. Está químicamente. Perfecto. Bueno, hay se fabrica en el, y de eso sabemos se fabrica en el mismo ambiente. En el mismo es lo mismo. Oye, perdona, una joya como esta, una piedra como esta, no pierde nunca su valor, es más, puede ir aumentándolo con el tiempo. Los diamantes y todas las piedras naturales suben su valor. Todo lo que son imitaciones que sean de laboratorio van bajando porque se produce demasiado cantidad, muy industrial. Se pone mucho volumen. Ya ahora, no sé si, me imagino que no todas las piezas, las joyas, cuando llegan al momento de la tasación, llegan en su caja, llegan en buen estado. Me imagino que algunas llegarán con el trajín. Sí. Y estamos hablando de un caso en el que las joyas han sido robadas, las joyas han sido arrebatadas de manera violenta de sus dueños. En este caso en particular, en el caso en el que está involucrado Marco Antonio López y Luis Augusto Vázquez, se habla incluso, en el relato del libro de Laura Landaeta, se habla de piezas ensangrentadas. Entonces, claro, ¿te ha llegado a ti, por ejemplo, una pieza que tú sabes y logras ver que viene con un origen violento? No, definitivamente no, Andrés, porque obviamente la persona que lo trae trata de sacarlo todos los restos que podrían ser, digamos, un ataque violento, porque no lo trae, porque si no, obviamente yo podría reconocer eso y de ahí ya llegaría para mayores. ¿Tú tienes que hacer algo, por ejemplo, si tú ves una pieza ensangrentada, tú tienes que advertir a la policía? Digamos, yo creo que éticamente uno debería, digamos, darle conocimiento, digamos, a las autoridades, obviamente, ¿no? Pero nunca me ha pasado eso. Digamos, llevo más de 30 años certificando y tasando en Chile. Nunca, en todo mi ellos ya saben a dónde no tienen que ir, ¿viste? Sí. Alguien que tenga tu visión, tu ojo, tu oficio de tantos años, ¿es capaz de reconocer una piedra de esta si es que la ve, por ejemplo, en una mesa de evidencia como la que veíamos ahí de la Policía de Investigaciones, o si una piedra vuelve a tus manos para ser tasada nuevamente? ¿Tú eres capaz de reconocer? ¿Tú dices reconocerla nuevamente, que yo la he visto anteriormente? Bueno, pasa algo que sí, existen ciertas piedras que uno podría reconocer, porque hay ciertas características, específicamente en las piedras de color, es más fácil, ¿ya?, que uno se puede recordar. Y en eso yo siempre digo, tengo una buena memoria y me recuerdo. Cuando he visto una piedra, yo sé que la... Te lo pregunto, Christoph, porque en este caso hay una piedra que se habla de que habría costado unos 130 millones de pesos. De hecho, se deja una garantía... ¿Fue un diamante o qué fue esa piedra? Está descrito en la carpeta investigativa, no sé si con el detalle de qué tipo de piedra, pero sí hay... Por el valor, yo creo que sospecho que tiene que ser un diamante. Entonces esa piedra que, no sé, una piedra que cueste 130 millones, ¿uno es capaz de reconocerla después de un tiempo? Yo creo que piedras tan grandes, en valores de este tamaño, digamos, sí, obviamente. ¿Ya? Y quedan inclusive, te voy a decir más, porque yo lo que he leído también, la mayoría de esas joyas llegaron de afuera, fueron robados en Europa, en otros países, digamos, y llegaron a Chile. Muchas veces esas joyas, cuando fueron robados, hay certificados, hay algunos antecedentes allá y quedaron seguramente registrados y tal vez inclusive informados, tal vez a las policías o inclusive otras autoridades. Entonces, por ahí, piedras en este tamaño, yo creo que sí, puede haber, digamos, alguna huella que se podría encontrar y decir, esta es la piedra, digamos, en ese anillo. ¿Puede reconocer, aunque la piedra haya sido desmontada, que se trata de la misma piedra? ¿Hay pruebas químicas o...? No solamente eso, más que la prueba química es por el peso, las dimensiones, porque todas las piedras tienen su propia... ¿Pueden haber dos piedras de igual peso, igual prácticamente dimensión? Es imposible que tenga dos piedras idénticas. O sea, antes de que sean intervenidas. Sí, además de eso, en los diamantes son 4 características, como ya le conté, que no solamente es el peso, no solamente es el corte, el color y la pureza. Tenerlo, digamos, 2 piedras idénticas es prácticamente imposible. Entonces sí se podría reconocerlo. Oye, ¿puedo